¿Y si te dijera que el momento en que empiezas a rogar por atención, amor o respeto, es exactamente el momento en que empiezas a perder tu valor? Hoy descubrirás por qué dejar de rogar puede cambiar completamente cómo el mundo te ve. A Adrián nadie le enseñó directamente que el momento exacto en el que empiezas a rogar por atención, amor o respeto es el mismo instante en el que comienzas a olvidar quién eres. Nadie se lo explicó en una clase ni en un consejo formal. Pero con el tiempo, su propia vida se encargó de mostrárselo. Durante muchos años, Adrián creyó que ser una buena persona significaba estar siempre disponible para los demás. Si alguien necesitaba hablar, él estaba ahí. Si Mateo enviaba un mensaje, Adrián respondía de inmediato. Si Lucía llamaba, él dejaba lo que estaba haciendo para escucharla. En su mente, esa disponibilidad constante era una señal de cariño, de compromiso, de lealtad. Pero poco a poco comenzó a notar algo extraño. Cuanto más se esforzaba por estar presente para todos, menos parecía importar su presencia. Las respuestas se volvían más frías. Los silencios más largos y la atención que antes parecía natural empezó a sentirse como algo que tenía que perseguir. Al principio pensó que era casualidad. Quizás todos estaban ocupados. Quizás era solo una etapa. Pero con el tiempo la realidad se volvió imposible de ignorar. Cuando siempre estás disponible, la gente empieza a asumir que siempre lo estarás. Y lo que siempre está disponible rara vez se valora. Esa fue una de las primeras lecciones que Adrián tuvo que aceptar. No porque las personas a su alrededor fueran malas, sino porque la mente humana funciona de una forma muy simple. Rara vez cuidamos lo que sentimos que no podemos perder. Un día, después de esperar una respuesta que nunca llegó, Adrián se hizo una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Estoy ofreciendo amor, o estoy mendigando atención? La diferencia era más grande de lo que había imaginado. Amar significa compartir lo que eres desde la plenitud. Mendigar significa vaciarte esperando que alguien te devuelva algo. En el amor hay elección. En la mendicidad hay dependencia. Y Adrián se dio cuenta de que, sin querer, había estado enseñando a las personas a tratarlo como una opción. Cada vez que corría detrás de una conversación que se enfriaba, cada vez que explicaba demasiado sus decisiones, cada vez que hacía más esfuerzo del que recibía, estaba enviando un mensaje silencioso. Mi tiempo y mi energía están disponibles para cualquiera. Ese día entendió algo que cambiaría su vida para siempre. Convertirte en un lujo no significa volverte arrogante, frío o distante. Significa volverte consciente de tu valor. Significa entender que tu tiempo, tu atención y tu presencia no son recursos ilimitados que deban entregarse sin pensar. Adrián empezó a cambiar pequeñas cosas. Dejó de responder inmediatamente a cada mensaje. Dejó de explicar demasiado sus decisiones. Dejó de perseguir conversaciones que no fluían naturalmente. Al principio fue incómodo. La culpa apareció muchas veces. Durante años había confundido los límites con egoísmo. Pero con el tiempo descubrió algo sorprendente. Cuando dejó de rogar, no perdió a todo el mundo. Solo perdió a quienes estaban acostumbrados a tenerlo sin valorarlo. Y en ese espacio que quedó, comenzó a aparecer algo nuevo, respeto. Porque el respeto, al final, empieza exactamente en el momento en que decides elegirte a ti mismo. Mateo siempre pensó que la amabilidad de Adrián era una de sus mayores virtudes. Adrián estaba ahí para todos, en cualquier momento. Si alguien necesitaba ayuda, consejo o simplemente alguien que escuchara, Adrián aparecía sin dudarlo. Para Mateo, eso lo convertía en una persona especial. Pero con el tiempo empezó a notar algo que al principio no supo explicar. Adrián siempre estaba presente, pero pocas personas parecían realmente valorarlo. Cuando Mateo le escribía un mensaje, Adrián respondía en segundos. Si Lucía necesitaba hablar a cualquier hora de la noche, Adrián dejaba lo que estuviera haciendo para atenderla. Si alguien tenía un problema, Adrián encontraba la forma de estar ahí, incluso si eso significaba dejar sus propios planes de lado. Al principio, todos lo admiraban por eso.
Decían que era alguien confiable, alguien leal, alguien que siempre estaba dispuesto a ayudar. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. Lo que antes era agradecimiento se convirtió en costumbre. Y cuando algo se vuelve costumbre, deja de sentirse especial. Mateo empezó a darse cuenta de que muchas personas ya no pedían el tiempo de Adrián con respeto, sino con expectativa. Asumían que siempre estaría disponible, que siempre diría que sí, que siempre acomodaría su vida para adaptarse a la de los demás. Y lo más preocupante era que Adrián también lo había empezado a creer. Durante mucho tiempo pensó que decir sí a todo lo hacía más valioso para los demás. Creía que cuanto más presente estuviera en la vida de la gente, más importante sería para ellos. Pero la realidad era diferente. Cada vez que Adrián decía sí por miedo a perder a alguien, en realidad estaba diciendo no a sí mismo. Su agenda estaba llena, pero no de cosas que realmente quería hacer. Sus días estaban ocupados, pero no por sus propios objetivos. Su energía se estaba gastando en sostener relaciones que muchas veces no devolvían el mismo esfuerzo. Mateo lo notó una noche mientras hablaban. Adrián parecía cansado. No físicamente, sino emocionalmente. Como si hubiera pasado demasiado tiempo intentando mantener todo en equilibrio sin recibir el mismo apoyo. Fue entonces cuando Mateo le dijo algo que cambiaría la forma en que Adrián veía su propia vida. La gente no siempre valora lo que es fácil de obtener. Ese comentario se quedó dando vueltas en la mente de Adrián durante días. Comenzó a observar su comportamiento con más atención. Se dio cuenta de que muchas veces respondía de inmediato no porque quisiera, sino porque temía que alguien pensara que no le importaba. Decía que sí a invitaciones que no le interesaban. Escuchaba problemas que ni siquiera tenía energía para cargar. Y en ese proceso, había olvidado preguntarse algo fundamental: ¿qué quiero yo? Fue ahí cuando empezó a entender una verdad incómoda pero poderosa. Estar siempre disponible no es necesariamente amor. Muchas veces es una forma silenciosa de abandonarte a ti mismo. Cuando no priorizas tu propio tiempo, enseñas a los demás que tampoco deben hacerlo. Cuando siempre te adaptas a todo el mundo, envías el mensaje de que tus límites no son importantes. Ese fue el momento en que Adrián decidió hacer algo diferente. Por primera vez en mucho tiempo, empezó a practicar una palabra que antes casi nunca usaba: no. Y aunque al principio fue incómodo, también fue el primer paso para recuperar algo que había estado perdiendo lentamente sin darse cuenta: su propio respeto. Lucía había sido una de las personas más importantes en la vida de Adrián. Durante mucho tiempo, él creyó que lo que sentía por ella era una conexión profunda, algo que valía la pena cuidar y proteger. Por eso siempre estaba dispuesto a hacer un poco más, a esforzarse un poco más, a intentar un poco más. Si la conversación se enfriaba, Adrián era quien volvía a escribir. Si el silencio aparecía, él encontraba la forma de romperlo. Si había distancia, él intentaba acercarse. Al principio, todo parecía natural. En muchas relaciones, alguien suele tomar la iniciativa más que el otro. Adrián no lo veía como un problema. Pensaba que tal vez Lucía simplemente tenía otra forma de expresar su interés. Pero con el paso del tiempo comenzó a notar un patrón que ya no podía ignorar. Casi siempre era él quien iniciaba las conversaciones. Casi siempre era él quien proponía verse. Casi siempre era él quien intentaba mantener viva la conexión. Una noche, Adrián tomó su teléfono para escribirle a Lucía como tantas otras veces. Había pasado todo el día pensando en compartir algo con ella. Sus dedos comenzaron a escribir el mensaje, pero antes de enviarlo se quedó mirando la pantalla durante unos segundos. Algo dentro de él hizo una pausa. Por primera vez se hizo una pregunta que antes había evitado: ¿qué pasaría si esta vez no escribo? La pregunta parecía pequeña, casi insignificante, pero para Adrián representaba algo enorme. Durante mucho tiempo había sentido que si él no daba el primer paso, la relación simplemente se desvanecería. Aún así, decidió hacer algo diferente. Borró el mensaje.
Dejó el teléfono a un lado y esperó. El primer día pasó sin noticias. El segundo día también. Y cuando llegó el tercer día, el silencio ya no parecía casualidad. En ese momento Adrián entendió algo que al principio dolió aceptar. Muchas veces no estamos sosteniendo una relación, estamos sosteniendo una ilusión. Durante meses, quizá años, Adrián había estado manteniendo viva una conexión que en realidad dependía casi exclusivamente de su esfuerzo. Y cuando dejó de empujar, todo se detuvo. La primera emoción que sintió fue tristeza. Era difícil aceptar que algo que parecía tan importante para él no ocupaba el mismo lugar en la vida de Lucía. Pero después de la tristeza apareció otra sensación inesperada. Alivio. Porque por primera vez en mucho tiempo no estaba intentando convencer a alguien de quedarse. No estaba tratando de forzar una conexión que ya no fluía de forma natural. Fue entonces cuando Adrián comprendió una verdad poderosa que muchas personas descubren tarde. El amor real no necesita persecución constante. Cuando dos personas realmente quieren estar presentes en la vida del otro, la energía se mueve en ambas direcciones. No siempre de la misma forma ni al mismo tiempo, pero existe un equilibrio. Cuando ese equilibrio desaparece y una sola persona sostiene todo, lo que queda deja de ser amor y comienza a convertirse en desgaste emocional. Adrián también entendió otra cosa importante. Insistir no siempre es valentía. Muchas veces es miedo. Miedo a aceptar que alguien no eligió quedarse. Miedo al silencio. Miedo a enfrentar la realidad de que algunas conexiones simplemente terminan. Pero el silencio, cuando decides respetarlo, deja de ser un castigo y se convierte en una forma de dignidad. Y en ese momento Adrián tomó una decisión que marcaría un nuevo capítulo en su vida. Dejaría de perseguir la atención de alguien que no caminaba hacia él. Porque donde tienes que insistir constantemente para existir en la vida de alguien, probablemente nunca fue tu hogar. Después de todo lo que había vivido, Adrián comenzó a cuestionarse muchas cosas sobre sí mismo y sobre la forma en que se relacionaba con los demás. Sentía que estaba aprendiendo lecciones importantes, pero todavía había algo que no terminaba de entender del todo: cómo se construye realmente el respeto. Fue en una conversación tranquila con Daniel, un viejo amigo que siempre había tenido una forma muy clara de ver la vida, cuando Adrián encontró una respuesta que cambiaría su perspectiva. Estaban sentados en un pequeño café, hablando de relaciones, de trabajo y de las experiencias que cada uno había acumulado con el paso de los años. En medio de la conversación, Adrián le contó a Daniel todo lo que había estado pasando, cómo había dejado de perseguir conversaciones, cómo había empezado a poner límites y cómo algunas personas simplemente se habían alejado. Adrián no estaba seguro de si eso era algo bueno o algo malo. Entonces Daniel dijo algo que se quedó grabado en su mente. El respeto no se exige, dijo con calma. El respeto se provoca. Adrián frunció el ceño, curioso. ¿Y cómo se provoca el respeto?, preguntó. Daniel tomó un sorbo de café antes de responder. Con coherencia. Esa palabra parecía simple, pero tenía un significado profundo. Daniel explicó que las personas no respetan lo que alguien dice sobre sí mismo, sino lo que demuestra constantemente con sus acciones. Puedes decir que valoras tu tiempo, pero si siempre cancelas tus propios planes para adaptarte a los demás, el mensaje real es otro. Puedes decir que mereces respeto, pero si permites faltas de respeto una y otra vez sin hacer nada, las personas aprenderán que tus límites no son reales. La coherencia, explicó Daniel, es cuando lo que dices, lo que piensas y lo que haces están alineados. Adrián comenzó a entender. Durante mucho tiempo había dicho que quería relaciones equilibradas, pero sus acciones mostraban lo contrario. Había aceptado silencios incómodos, esfuerzos desiguales y situaciones donde su presencia parecía opcional. No porque fuera débil, sino porque temía perder a las personas. Daniel continuó con otra idea que fue incluso más reveladora. Cuando empiezas a poner límites claros, dijo, algunas personas se incomodan.
Pero no porque tus límites sean injustos, sino porque estaban acostumbradas a tu falta de límites. Esa frase golpeó fuerte. De repente muchas cosas comenzaron a tener sentido. Las personas que se habían molestado cuando Adrián empezó a decir no, no necesariamente estaban reaccionando al cambio en sí. Estaban reaccionando a la pérdida de una comodidad que antes tenían. Antes podían contar con su disponibilidad total. Ahora tenían que respetar su tiempo. Antes Adrián se adaptaba a todo. Ahora también esperaba que los demás hicieran su parte. Daniel sonrió y añadió una última reflexión. Los límites no alejan a quien realmente te valora. Solo alejan a quien se beneficiaba de que no los tuvieras. Ese fue uno de los momentos más claros en el proceso de Adrián. Comprendió que poner límites no era un acto de egoísmo, sino un acto de respeto hacia sí mismo. No se trataba de volverse frío o distante, sino de ser claro sobre lo que estaba dispuesto a aceptar y lo que no. Con el tiempo, algo curioso empezó a suceder. Algunas personas se alejaron, es cierto. Pero las que permanecieron comenzaron a relacionarse con él de una manera diferente, con más cuidado, con más consideración y con un respeto que antes no existía. Y Adrián finalmente entendió que el respeto no aparece cuando intentas convencer a todos de tu valor. Aparece cuando tú mismo empiezas a vivir como si ese valor fuera real. Después de las conversaciones con Daniel y las experiencias que había vivido con Mateo y Lucía, Adrián comenzó a darse cuenta de algo que durante mucho tiempo había ignorado. El respeto que buscaba afuera tenía que empezar primero dentro de él. Durante años, Adrián había intentado demostrar su valor a través de lo que hacía por los demás. Estaba siempre disponible, siempre dispuesto a ayudar, siempre tratando de ser suficiente para todos. Pero en ese proceso había descuidado una relación fundamental, la relación consigo mismo. Un día entendió algo que al principio parecía sencillo, pero que en realidad era profundamente transformador. La autoestima no se construye con palabras bonitas. Se construye con acciones repetidas. Adrián comenzó a observar sus hábitos diarios. Notó que muchas veces hacía promesas pequeñas que luego no cumplía. Se decía que iba a descansar, pero terminaba trabajando más de lo necesario. Se prometía que iba a terminar ciertos proyectos personales, pero los posponía para atender prioridades de otras personas. Cada vez que rompía una promesa consigo mismo, algo pequeño se debilitaba dentro de él. Era como si su propia mente dejara de confiar en su palabra. Esa fue una de las primeras cosas que decidió cambiar. Comenzó con decisiones simples. Si decía que iba a descansar, realmente descansaba. Si se comprometía a terminar algo, lo terminaba. No se trataba de hacer cambios gigantes de un día para otro, sino de construir una base sólida de coherencia personal. Con el tiempo, esas pequeñas victorias empezaron a transformar algo más profundo, su confianza interna. Adrián también empezó a prestar atención a su cuerpo. Durante mucho tiempo lo había tratado como si fuera solo una herramienta para seguir adelante, sin escuchar lo que necesitaba. Empezó a dormir mejor. A alimentarse con más conciencia. A moverse cada día, aunque fuera con pequeñas caminatas. No lo hacía por apariencia ni por presión social. Lo hacía porque entendió que cuidar su cuerpo era una forma de respetarse a sí mismo. Y cuando una persona se trata con respeto, algo cambia en la forma en que se relaciona con el mundo. También comenzó a prestar atención a su diálogo interno. Durante mucho tiempo, una voz crítica lo había acompañado constantemente. Esa voz le decía que no era suficiente, que tenía que esforzarse más, que debía hacer todo lo posible para merecer el afecto o la aprobación de los demás. Pero Adrián empezó a cuestionar esa voz. Se dio cuenta de que nadie escuchaba sus pensamientos más que él mismo. Y si constantemente se hablaba con dureza, estaba construyendo una realidad interna llena de inseguridad. Poco a poco empezó a cambiar esa narrativa. No con frases vacías frente al espejo, sino con una actitud más justa hacia sí mismo. Cuando cometía errores, en lugar de castigarse, intentaba aprender.
Cuando lograba algo importante, se permitía reconocerlo, incluso si nadie más lo veía. Con el tiempo entendió algo muy poderoso. Antes de buscar afecto afuera, es necesario fortalecer tu identidad. Cuando buscas amor desde el vacío, aceptas migajas. Cuando buscas atención desde la inseguridad, negocias tus límites. Pero cuando sabes quién eres y confías en tu propio valor, tus relaciones cambian por completo. Ya no te acercas a las personas desde la necesidad, sino desde la elección. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, transforma todo. Hubo un periodo en la vida de Adrián en el que todo se volvió más silencioso. Después de comenzar a poner límites, de dejar de perseguir conversaciones y de elegir su dignidad antes que la aprobación, muchas cosas cambiaron a su alrededor. Algunas personas dejaron de escribirle con la misma frecuencia. Otras simplemente desaparecieron. Y algunas relaciones que antes parecían importantes se desvanecieron sin hacer mucho ruido. Al principio, ese cambio fue difícil de aceptar. Adrián estaba acostumbrado a una vida llena de mensajes, conversaciones y presencia constante de otras personas. De repente, ese flujo se redujo. Los días parecían más tranquilos, pero también más solitarios. Durante un tiempo, pensó que tal vez había cometido un error. Tal vez poner límites había sido demasiado. Tal vez debería haber sido más flexible. Tal vez había perdido conexiones que realmente importaban. Pero con el paso de las semanas empezó a notar algo diferente. Ese silencio que al principio parecía incómodo comenzó a sentirse ligero. Ya no tenía que responder mensajes por compromiso. Ya no tenía que mantener conversaciones que no le interesaban. Ya no tenía que esforzarse constantemente para sostener vínculos que no eran equilibrados. La soledad que temía no era exactamente soledad. Era espacio. Espacio para pensar. Espacio para respirar. Espacio para escucharse a sí mismo sin el ruido constante de las expectativas ajenas. Adrián empezó a entender algo que muchas personas descubren tarde. No todo el que se va de tu vida representa una pérdida. A veces representa una limpieza. Durante años había confundido cantidad con calidad. Creía que tener muchas personas alrededor significaba tener relaciones fuertes. Pero cuando comenzó a observar con más honestidad, se dio cuenta de que muchas de esas conexiones estaban sostenidas únicamente por su esfuerzo. Cuando él dejó de empujar, simplemente dejaron de avanzar. Y aunque al principio eso dolía, también revelaba la verdad. Las relaciones reales no dependen de una sola persona. Si una conexión se rompe en el momento en que tú dejas de perseguirla, probablemente nunca fue tan sólida como pensabas. Ese periodo de calma también le enseñó a Adrián algo muy importante sobre el crecimiento personal. En la naturaleza, los árboles necesitan ser podados para crecer con más fuerza. Algunas ramas se cortan para permitir que las partes sanas reciban más luz, más espacio y más energía. Las relaciones humanas funcionan de una forma muy parecida. Cuando empiezas a respetarte más, algunas personas se alejan. No porque hayas cambiado para mal, sino porque ya no pueden relacionarse contigo de la misma manera que antes. Y eso está bien. Con el tiempo, Adrián dejó de ver esa etapa como una pérdida y comenzó a verla como un proceso de selección natural. Las personas que permanecieron en su vida eran aquellas que respetaban sus límites, que entendían su valor y que también estaban dispuestas a construir relaciones más equilibradas. Y lo más curioso fue que, aunque había menos personas a su alrededor, la calidad de esas relaciones era mucho más profunda. Por primera vez en mucho tiempo, Adrián no se sentía obligado a demostrar constantemente su valor. Simplemente podía ser él mismo. Y en ese silencio que antes le daba miedo, descubrió algo inesperado, una paz que no dependía de la presencia de nadie más. Lucía había pasado gran parte de su vida buscando aprobación. Su energía, su tiempo y sus emociones siempre estaban disponibles para los demás. Y eso la hacía sentir necesaria, pero al mismo tiempo vacía. Siempre estaba explicando, justificando, tratando de que la gente entendiera su valor.
Cada sí que decía, cada esfuerzo extra que hacía, parecía no ser suficiente. Hasta que un día decidió algo que cambiaría todo: dejar de rogar. No fue un acto impulsivo, sino un proceso silencioso, casi invisible, que comenzó con pequeñas decisiones. Decir no sin miedo, priorizar su tiempo, cuidarse a sí misma y, sobre todo, recordarse que su dignidad no estaba en manos de otros. Lucía descubrió que cuando dejas de perseguir la atención, las relaciones empiezan a reflejar la realidad de cada vínculo. Las personas que realmente valoran tu presencia permanecen sin necesidad de que las persuadas; las que no, se alejan. Al principio, duele. Es inevitable sentir la nostalgia de las conexiones que se rompen y el vacío que deja la soledad temporal. Pero esa misma soledad se transforma en un espacio de crecimiento, en una oportunidad para reconectarte con tu esencia. Ella empezó a entender que la libertad emocional no se logra manipulando a los demás ni buscando su validación constante. La libertad verdadera nace de elegirte a ti primero. Al hacerlo, su mundo comenzó a cambiar. Cada límite que Lucía establecía, cada no que pronunciaba sin culpa, era un acto de poder silencioso. Aprendió que no explicar cada decisión ni justificar cada sentimiento no solo la liberaba de cargas innecesarias, sino que también enseñaba a los demás cómo tratarla. La coherencia de sus actos se convirtió en su lenguaje más poderoso. Lucía también se dio cuenta de que cuidar su cuerpo y su mente era fundamental para mantener su autoridad personal. Dormir lo suficiente, alimentarse bien, hacer ejercicio y meditar no eran actos de vanidad, sino de respeto propio. Cada pequeño hábito reforzaba su autoestima y le recordaba que su bienestar era no negociable. Al integrar estas prácticas en su vida diaria, dejó de depender del reconocimiento externo y comenzó a valorar su presencia como un lujo, un recurso que solo quienes realmente lo apreciaban podían compartir. Al elegirse, Lucía notó un cambio profundo en cómo los demás interactuaban con ella. Ya no recibía exigencias constantes ni mensajes de necesidad disfrazada de amistad. Sus relaciones se volvieron más sanas, equilibradas y sinceras. Lo que antes parecía indispensable, ahora era opcional, y lo que permanecía era auténtico. Ella comprendió que amar no significa ceder ante la indiferencia ni justificar actitudes que dañan. Amar también es honrar tus propios límites. Finalmente, Lucía entendió que la verdadera libertad emocional no se mide por la cantidad de personas que permanecen a tu lado, sino por la calidad de quienes deciden quedarse. Al dejar de rogar amor y atención, ganó algo mucho más valioso: su paz, su dignidad y su poder interno. La presencia de Lucía ya no era un acto de mendigar, sino un reflejo de su valor consciente. Su vida se convirtió en un espacio de respeto propio, coherencia y autenticidad, y en esa elección diaria encontró la liberación que había estado buscando durante tanto tiempo. Al final, Lucía no solo dejó de rogar, aprendió que elegirse a sí misma es el acto más poderoso de amor propio, y que desde esa libertad, todo lo demás fluye con armonía y fuerza.